El movimiento comienza el 22 de julio, cuando se enfrentaron dos grupos de estudiantes de escuelas vocacionales, UNAM y la preparatoria privada Isaac Ochoterena, con ofensas contra los escasos recursos, por lo que se fueron a golpes, por no darse cuenta que el verdadero problema era el gobierno. Varias escuelas comenzaron a suspender sus labores del 26 al 29 de julio. El cuerpo de granaderos y el ejército entraron a las escuelas. ¡Es momento de que tomemos acción! ¡Ataque! En la preparatoria 1 de la UNAM, en San Ildefonso, destruyeron con disparos la enorme puerta del siglo XVI. El 30 de julio, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, condenó en Ciudad Universitaria los hechos e hizo bandera nacional a media asta en señal de duelo y dio un emotivo discurso pronunciándose a favor de la autoría universitaria y exigir la libertad de los presos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de Prepa 1. Liberemos a los estudiantes, ellos no tienen la culpa, tienen derecho a ser libres. El 1 de agosto se efectuó la primera de las grandes marchas del movimiento estudiantil que reprobaba la represión y defendía la autonomía universitaria. El 8 de agosto el movimiento estudiantil constituyó el Consejo Nacional Huelga, con líderes de las escuelas y facultades de la UNAM, el IPN Normales, Chapingo, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, Universidad La Salle y universidades de provincia. El 26 de agosto se realizó una marcha multitudinaria que se dirigió al Zócalo de la capital. Muchos estudiantes decidieron quedarse en la plancha del Zócalo a esperar una respuesta del gobierno, por lo que el 28 de agosto tanques de guerra del ejército dispersaron a los manifestantes y soldados golpearon a los estudiantes con la culata de sus rifles. A partir de ese momento la represión se intensificó. El 13 de septiembre, los estudiantes realizaron la Marcha del Silencio, en protesta por la represión y la falta de libertades. El 18 de septiembre, el ejército tomó la ciudad universitaria de la UNAM, y el 24 de septiembre, el ejército tomó el casco de Santo Tomás, uno de los campus más importantes del Politécnico. El 1 de octubre el ejército salió de las instalaciones de la UNAM y del IPN. Para celebrarlo se decidió realizar un mitin el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde se dio lectura al pliego petitorio. Ese mismo día aprovecharon a la multitud para filtrarse algunos militares entre los estudiantes. La clave era un guante blanco en alguna de sus manos.
plan ya estaba determinado, solo esperarían la señal, un disparo para que se desatara la masacre. Muchos estudiantes y maestros corrieron a los edificios para tratarse de esconder en los departamentos, pero ni eso detuvo a los militares, ya que tumbaban puertas para matar a quien estuviera enfrente. Otra forma de humillación por parte de los militares era detener a los estudiantes, bajarles los pantalones públicamente y matarlos sin piedad alguna. El 2 de octubre es recordado como la fecha de uno de los peores actos de represión que haya ocurrido en nuestro país. El ejército, apoyado por el Batallón Olimpia, mataron a más de 400 estudiantes reunidos de forma pacífica en la Plaza de las Tres Culturas. Más de 100 heridos y también cientos de detenidos. El gobierno no quería que se informaran ni que se difundieran imágenes de lo ocurrido en Tlatelolco. Como si nada, el 12 de octubre se inauguraron los Juegos Olímpicos en México y el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, soltó palomas blancas como símbolo de paz en el país. El movimiento estudiantil del 68 sentó las bases para alcanzar las libertades que se gozan actualmente en la mayoría de las partes del país. Este movimiento despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades del gobierno y la población, para así evitar hechos de violencia que solo terminan afectando a una sociedad, a la población y a un país entero. El 68 fue una desgracia en donde México perdió. La matanza de todos esos estudiantes que un día pelearon por los derechos de ellos mismos y de otros es un claro ejemplo del estado de injusticia, el malestar social y del régimen autoritario y restrictivo que muchas personas sufren el día de hoy. El recordar estos días tan impactantes en la historia de México es algo clave para las nuevas generaciones. No podemos permitir que más situaciones como esta sucedan de nuevo. Jóvenes no deberían de luchar por algo que todos deberíamos de recibir. Un joven no debería de estar arriesgando su vida por sus derechos, cuando todo el tiempo se deberían de estar respetando. Aún tenemos que aprender mucho sobre este suceso que dañó la vida de muchas personas, familias y el cual dañó a un país entero. No debemos de olvidar el objetivo de esa manifestación, pues gracias a todos esos estudiantes, el día de hoy la mayoría tenemos la educación que merecemos. Nunca debemos recurrir a la violencia, ya que al final del día no ayuda a alguien y termina perjudicando a todas las partes. Nunca hay que quedarnos callados y no debemos de tenerle miedo a alzar la voz, cuando significa luchar por nuestros derechos. Debemos de estar preparados para que no haya más 68. No hay que dejar que la historia se repita, no hay que dejar que el 68 se olvide.